Solo quiero mencionar algo más en relación con lo que dije en la última sesión. Cada vez que me encuentro con alguien, ya sea personalmente o me escribe, y esa persona es alguien que me ha hecho mucho daño, o es alguien que ha tratado de perjudicarme de muchas maneras, y sé que todos hemos tenido este tipo de personas en nuestra vida, el Señor me dice, esa persona tiene lepra espiritual. Así que deberíamos mirarlas como miraríamos a un leproso, con la nariz y los dedos consumidos, con manchas, llagas y ampollas por toda la cara. ¿Odiarías alguna vez a un leproso? Si vieras a un leproso mendigando en la calle, ¿lo odiarías? ¿Lo detestarías? ¿Lo maldecirías? No. He visto a muchos leprosos en la India y siento pena por cada leproso que he visto. Y el Señor dice, exactamente de la misma manera, siente pena por esta persona. Así que cuando el Señor abrió mis ojos para ver la realidad espiritual de esta persona rica y de buena apariencia, pero que en realidad es un leproso espiritual, ya no puedes odiarlo. Por eso debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver a las personas como Él las ve. ¿Y cómo ve Dios a esa persona? Así es como yo debo verla. Entonces, sientes pena por ellos, por hacia dónde se dirigen. Muy bien, como dije anteriormente, todas estas sesiones cortas que hemos tenido hasta ahora son como aperitivos, no son mensajes completos. Tienes que tomarlos, meditar en ellos y pedirle a Dios que te muestre más. Quizás debes dedicar una hora entera a meditar en cada uno de estos mensajes después de escucharlos, para que Dios te muestre más a fondo cada una de estas características. Ahora, la que creo que es la duodécima diferencia que quiero destacar es la actitud diferente que tenemos hacia el dinero y las cosas materiales. Hay una gran diferencia entre un cristiano del antiguo pacto y un cristiano del nuevo pacto en cuanto a nuestra actitud hacia el dinero y las cosas terrenales. Si eso no cambia, podemos estar sentados en la mejor iglesia del mundo, entender todas las verdades del nuevo pacto y aún así ser 100% cristianos del antiguo pacto. En el antiguo pacto es un hecho de que amaban el dinero, también la comodidad y las cosas terrenales. Todos lo hacían. Claro, hubo profetas excepcionales como Elías y Eliseo que vivían con una actitud del nuevo pacto. Pero la persona promedio en el Antiguo Testamento era amante del dinero y de la comodidad terrenal. De hecho, el Evangelio del Antiguo Pacto era así. Si buscas en Deuteronomio capítulo 28, que es el capítulo clásico de lo que llamo el Evangelio de salud y prosperidad del Antiguo Pacto. Estas son buenas noticias para la gente del Antiguo Pacto, pero no es el Evangelio del Nuevo Pacto. Deuteronomio capítulo 28 es el Evangelio del Antiguo Pacto. Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias para Israel, no para la iglesia. Las buenas noticias para la iglesia son otras. Muchas personas que están predicando este evangelio de salud y prosperidad hoy en día, en realidad están predicando el mensaje del antiguo pacto dado a los israelitas. Están convirtiendo a las personas en israelitas del antiguo pacto. Y la única diferencia es esta. Moisés les dijo a través del Espíritu Santo que si obedecían al Señor en todo, Él les daría salud y riqueza. Pero hoy la gente lo hace mucho más barato que eso. Dicen que no tienes que obedecer, solo debes creerlo en tu cabeza y lo obtendrás. ¿Y qué obtendrás? Deuteronomio 28, verso 2. Y todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. ¿No suena esto tan parecido al Evangelio de salud y prosperidad que escuchas hoy? Serás bendito con tu descendencia. Esto es lo único que no predican hoy, que tendrás muchos hijos. Pero eso es parte del Evangelio del Antiguo Pacto. Serás bendito con tu descendencia, verso 4, con tu canasta y tu arteza, verso 5.
lo cual se refiere a tu negocio. Serás bendito al entrar y al salir, y el Señor derrotará a tus enemigos, y su bendición estará sobre tu negocio. Verso 8. Podemos ponerlo así hoy en día, y en todo aquello en que pongas tu mano serás realmente bendecido, y todas las naciones de la tierra te mirarán y verán qué persona tan próspera eres. Verso 10. Ahora escucha el verso 11. Y el Señor te hará abundar en prosperidad, y en la descendencia de tus hijos y en tu ganado. Y el Señor abrirá para ti el buen tesoro del cielo y te dará lluvia, y serás bendecido financiera y económicamente. Entonces, los primeros 14 versículos son el Evangelio del Antiguo Pacto, y los restantes versículos son las malas noticias. Si no obedeces, versículo 21, el Señor te afligirá con enfermedades. Verso 22, con fiebre e inflamaciones, esas calamidades te perseguirán. Verso 27 al 28, el Señor te herirá con los tumores de Egipto, con úlceras, sarna y comezón. Te herirá el Señor con locura y con ceguera. Todo es enfermedad y pobreza. Y tendrás que huir para salvar tu vida. Versículo 37, serás un objeto de horror, de ridículo. Verso 38, plantarás mucho pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Se refiere a que tu negocio fracasará. Versículo 40, cultivarás olivos pero nunca podrás usar el aceite de oliva. Y así continúa. Es exactamente así como se predica hoy el Evangelio de la salud y la prosperidad, porque todos estos predicadores saben que los cristianos de hoy son completamente ignorantes de la Biblia y por eso no se dan cuenta que les están predicando Deuteronomio capítulo 28, lo que Moisés predicaba a los judíos. No tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. En el Nuevo Pacto es muy diferente. Vayamos a Lucas capítulo 16. Veamos lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 16. En el Nuevo Pacto se trata de ser salvos del pecado. Primero que todo, déjame tomar la primera promesa del Nuevo Pacto. Tan pronto como llegas al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 1, verso 21. Y dice, lo llamará Jesús. ¿Por qué se le llamará Jesús? Muchas personas usan la frase, en el nombre de Jesús, pero no saben a qué se refiere. Le dicen al demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. O dicen, oro en el nombre de Jesús. ¿Qué significa ese nombre Jesús? Aquí dice, lo llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No perdonar sus pecados. Eso es otra cosa, sino salvarlos de sus pecados completamente. Hay mucha diferencia entre ser salvo y ser perdonado. Así que le pregunto a los cristianos, ¿han sido salvos de sus pecados? ¿Por qué llaman a Jesús Salvador? ¿De qué los ha salvado? ¿Los ha salvado de su ira? ¿Los ha salvado de la murmuración o de quejarse? ¿Los ha salvado de pelear con su esposa? Siempre responden no. ¿Los ha salvado de la amargura? ¿Del amor al dinero? No. Entonces, ¿qué ha hecho por ustedes? Ellos dicen, yo hago todas esas cosas y Él me perdona. Entonces les digo, no lo llamen Salvador porque no los ha salvado de nada. Llámenlo Jesús, mi perdonador. Es completamente incorrecto decir que Él es tu Salvador. Dirás, pero Él me va a salvar. Eso es en el futuro. ¿De qué te ha salvado ahora? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Está en la primera página del Nuevo Testamento y la mayoría de los cristianos ni siquiera lo saben. ¿Todavía piensas que el nombre de Jesús significa que Él nos perdona? Pero eso no es lo que dice. Él te salvará de tus pecados. Ese es el significado del nombre Jesús. Esto es muy importante. Y Él es nuestro Salvador. Él no dijo que te salvará de la pobreza. Él mismo fue pobre. No dijo que te salvará de la enfermedad. Dice Isaías 53 que Jesús estaba familiarizado con la enfermedad. ¿Sabes que Jesús también estuvo enfermo? Lo cual prueba que la enfermedad no tiene nada que ver con el pecado. ¿Por qué estuvo enfermo? Porque tuvo que experimentar lo que nosotros experimentamos. De lo contrario, ¿cómo sería un sumo sacerdote que pueda simpatizar con nuestra debilidad si nunca se enfermó ni una sola vez en su vida? Por eso en Isaías 53, versos 3 y 4 dice, Él estaba familiarizado con la enfermedad. Lo puedes ver en el margen de tu Biblia. Pero Él nunca pecó en ningún momento. Él no vino a salvarnos de la enfermedad, no vino a salvarnos de la pobreza, Él vino a salvarnos del pecado. Pero en el antiguo pacto, Él vino a salvarlos de la enfermedad y la pobreza.
Entonces me pregunto, ¿qué evangelio se predica hoy? ¿Y cuál evangelio están creyendo las personas? Una persona del nuevo pacto no busca primordialmente ser salva de la pobreza o la enfermedad. Busca ser salva del pecado. Ahora bien, pregúntate, si estás más interesado en ser salvo de la pobreza que del pecado, te des cuenta o no, eres un cristiano del antiguo pacto. Si estás más interesado en ser sano de tu enfermedad que de ser salvo del pecado, eres un cristiano del antiguo pacto. Y tú dirás, ¿quieres decir que debemos disfrutar nuestra enfermedad y pobreza? No, no, no. No estoy diciendo que debas disfrutarlas. Te diré esto, cada vez que estoy enfermo, oro a Jesús para que me sane. Siempre, incluso si es una fiebre leve, o tos, o algo más serio. Oro para que me sane. Y el Señor me ha mantenido con una salud notable en los últimos 60 años. Pero eso es por la gracia de Dios. No estoy diciendo que si alguien está enfermo no sea creyente. Pablo estuvo enfermo con una enfermedad tan severa que la llamó un aguijón en la carne. ¿Sabes lo que es tener un aguijón en la carne que no puedes sacar? Algo que te irrita constantemente. No sé cuál era esa enfermedad, pero era algo terrible. Pablo oró 3 veces para que el Señor lo sanara, lo cual nos enseña que debemos orar cuando estamos enfermos. Pero el Señor le dijo, no te sanaré, te daré mi gracia, porque esta enfermedad está diseñada para mantenerte humilde. Pablo, has tenido tantas experiencias con Dios que corres el riesgo de volverte orgulloso. Has escrito las escrituras, has plantado iglesias, estás en peligro de enorgullecerte. Tengo que darte una enfermedad. Y él dijo, está bien, Señor, porque el Señor le dijo, bástate mi gracia para que puedas superar esta limitación de tu enfermedad. Entonces él dijo, me regocijaré en esta debilidad o limitación. Eso es lo que pudo decirle a Timoteo en 1 Timoteo 5:21 en adelante. Timoteo tenía frecuentes problemas estomacales. Estoy seguro de que Pablo impuso manos sobre él muchas veces y no fue sanado, pero experimentó la gracia. Así que esto es lo que oro cuando se trata de enfermedad. Señor, o me sanas o me das tu gracia, lo que tú consideres mejor para mí. Entonces no me importa seguir con esta enfermedad si tengo gracia. Eso es algo mejor. Pero creo que cada vez que estamos enfermos debemos orar por sanidad. Y no creo que debamos orar por pobreza. Eso es una tontería. Dios no permitió que Jesús fuera un indigente parado en la calle con un cartel que dijera, por favor, ayúdenme. Eso es ridículo. ¿Puedes imaginarte al Hijo de Dios de esa manera? Entonces no pienses que la pobreza de Jesús era de ese tipo. Creo que Jesús podía comer 3 veces al día sin problema, pero nunca anduvo mendigando comida, nunca le pidió dinero a nadie. Su Padre Celestial le proveyó todas sus necesidades. ¿Y cómo es eso? En el nuevo pacto, la manera en que Dios suple nuestras necesidades, ya sea comida, ropa o techo, se menciona en Mateo 6, verso 33. En el nuevo pacto, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas te serán añadidas conforme a tu necesidad. ¿Qué necesitamos en la tierra? Comida, ropa, vivienda. Y si quieres esas cosas, necesitas un trabajo. En otras palabras, Dios te dará un trabajo, comida, ropa, vivienda y también necesitas educar a tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos necesitarán comida, ropa y techo cuando crezcan y no podrán obtener eso si no consiguen un trabajo. Así que es comida, ropa, vivienda y educación de los hijos. Estas son las 4 cosas que se te prometen ahí. Si buscas primero el reino de Dios, las cuales son comida, ropa, vivienda y educación para los hijos. Y puedo decirles que he comprobado eso en los últimos 52 años de mi vida, desde que dejé mi trabajo. Todas esas cosas Dios las ha proveído. No por mendigar, nunca he pedido dinero a nadie en mi vida. Pero he descubierto que si busco primero el reino de Dios, Él lo hace. Y aquí está la duda que tiene la gente. ¿Qué es el reino de Dios? No es trabajo misionero. No es ir a las selvas de África a predicar el Evangelio. Compara la Escritura con la Escritura. Romanos capítulo 14, verso 17. ¿Qué es lo que tengo que buscar primero? El reino de Dios. Para que todas estas 4 cosas que les mencioné me sean añadidas. El reino de Dios se define muy claramente aquí. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Eso significa una justicia producida en mí por el Espíritu Santo, una paz en mi corazón producida por el Espíritu Santo y un gozo en mi corazón producido por el Espíritu Santo. Eso es lo primero que debo buscar. Eso significa que yo digo, Señor, no tengo suficiente justicia en mi vida. Señor, no tengo suficiente paz en mi vida. Estoy demasiado preocupado y ansioso. Señor, no tengo gozo en mi vida, me quejo y murmuro de muchas cosas. Quiero tu justicia, tu paz y tu gozo en mi vida. Busca esas tres cosas. Eso es buscar el reino de Dios primero. ¿Y qué obtendrás? No solo obtendrás esas tres. Obtendrás comida para tu familia, obtendrás una casa para que tu familia viva, obtendrás ropa para toda tu familia y obtendrás educación para todos tus hijos. En un mundo donde la educación puede ser muy costosa, pero no para tus hijos. Es una promesa de Dios. Si buscas justicia, paz y gozo. Y si no funciona, sería la primera vez en 2000 años que no ha funcionado para alguien. Hay muchas personas como yo que pueden testificar que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos fueron añadidas sin que las buscáramos. Y sería algo maravilloso si al final de tu vida, de alguna manera, la gente pudiera examinar cada detalle de tu vida y pudieran decir, vaya, este es un hombre que pasó toda su vida buscando justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y mira el resultado al final. Dios le añadió todo lo demás. Ese debería ser el testimonio de cada persona aquí. Que no anduviste buscando el dinero, no anduviste buscando la salud, pero Dios lo añadió todo. Porque pasaste tu vida buscando el reino de Dios. Entonces, tú eres un testimonio de ser un cristiano del nuevo pacto. De lo contrario, puedes sentarte en la mejor iglesia del mundo y en tu corazón ser un amante del dinero. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 13. Es un versículo muy importante. Y dice, nadie puede servir a dos amos. E inmediatamente piensas que son Dios y el diablo. No, el amo alternativo a Dios en este mundo no es Satanás. Sería fácil pensar así, pero nadie pensaría servir a Dios y a Satanás. Pero hay multitudes de personas en el mundo que sirven a Dios y al dinero, o creen que pueden servir a Dios y al dinero. Los dos amos, según el versículo 13, son Dios y las riquezas. ¿Qué significa servir a las riquezas? ¿Qué significa servir a Dios? ¿Cómo sé si estoy sirviendo a Dios o a las riquezas? No es ganar riquezas. Puedes ganar muchas riquezas y Dios puede bendecirte de maneras asombrosas. De hecho, ¿sabías que al final de la vida de Pablo, si lees mi libro, La obra de Dios hecha a la manera de Dios, en un capítulo sobre asuntos financieros, he explicado allí cómo al final de la vida de Pablo, él recibió una herencia tan grande de su padre cuando estaba en la cárcel, enviada a él a través del hijo de su hermana, que un rey, un gobernador, quería un soborno de Pablo. ¿Puedes imaginar a alguien intentando obtener un soborno de un predicador a tiempo completo? Seguramente él sabía que este hombre había recibido mucho dinero. Y Pablo fue y se quedó durante 2 años en Roma en una casa alquilada por él mismo. Lo puedes leer en Hechos capítulo 28. ¿Puedes imaginar alquilar una casa en Nueva York o Londres y vivir allí durante 2 años sin pedirle dinero a nadie? Ese era el apóstol Pablo. ¿De dónde sacó tanto dinero? De una herencia. Dios lo cuidó porque hasta entonces se ganaba la vida cosiendo tiendas, pero creo que el diablo dijo, esperemos a que este hombre sea viejo y no pueda coser tiendas. A ver cómo va a sobrevivir, porque si anda jactando acerca de que no va a pedirle ayuda a nadie. Y Dios le proveyó de una manera asombrosa cuando ya era viejo. No puedes superar a Dios, te lo digo. Si lo honras, Él te honrará hasta el último día de tu vida en la tierra. Si vives buscándolo, sírvele. Él cuidará de ti y de tus hijos, pero no puedes servir a Dios y a las riquezas. Por ejemplo, hay dos personas sentadas frente a mí y alguien dice, ¿cómo podemos saber si Isaac está sirviendo a A o a B? Bien, solo diles a los dos que me llamen. A dice Isaac, ven aquí. B dice Isaac, ven aquí. Inmediatamente sabes a quién estoy obedeciendo. Así que Dios dice, ven aquí. El dinero dice, ven aquí. Inmediatamente sabes a quién estás obedeciendo. Tal vez otros no lo sepan. Quizás pongas una apariencia espiritual sobre la razón por la que vas a algún lugar o haces algo. Todo eso es una tontería.
Dios lo sabe, el diablo lo sabe y tú sabes que esa no es la razón verdadera por la que estás yendo allí. No estás siendo guiado por Dios, sino atraído por el dinero. Bueno, esa es tu decisión, pero no puedes servir a Dios y al dinero, te lo aseguro. Y si cometiste ese error en el pasado, ¿qué puedes hacer? No puedes retroceder y corregir lo que hiciste, pero puedes decir, Señor, reconozco mi error. Por favor, perdóname. El hijo pródigo se fue tras el dinero. ¿Qué podía hacer? No podía reescribir su vida, pero dijo, Padre, he pecado, por favor, perdóname. El Padre lo perdonó y lo aceptó. Tú también puedes ser perdonado. Bien, tengo mucho más que decir al respecto, pero si vas a YouTube, hay muchos mensajes míos sobre el amor al dinero. Por favor, escúchenlos. Un último verso. Salmos 37, verso 25. Salmos 37, verso 25. David escribió la mayoría de sus salmos cuando era joven, menor de 30 años, cuando andaba de cueva en cueva o cuidando ovejas. Pero este es un salmo que escribió cuando tenía 70 años, hacia el final de su vida. Y dice en el verso 25, una vez fui joven y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Yo lo parafraseo así. Si eres justo, tus hijos nunca mendigarán por pan. En otras palabras, tendrán trabajo. No tendrán que salir a buscar un trabajo, lo conseguirán. Tus nietos también conseguirán trabajos. No mendigarán por pan. Tal vez no se conviertan en millonarios, pero sus necesidades serán suplidas porque tú eres una persona justa. Esa es una promesa del nuevo pacto. En otras palabras, en el nuevo pacto, una persona no vive para el dinero. Dios puede bendecirlo asombrosamente con mucho o con poco. Esa es decisión de Dios. De hecho, leemos que habían creyentes ricos en la iglesia primitiva. Pablo escribe en 1 Timoteo 6, verso 17 a Timoteo, por favor, dile a todos los creyentes ricos de la iglesia que sean generosos y que no confíen en su dinero. Así que había creyentes ricos en la iglesia y también pobres. Santiago habla de algunas personas pobres. Había ricos y pobres en la iglesia. En Santiago capítulo 2, y a los pobres también se les enseñaba a confiar en Dios. Y puedes estar seguro de que si eres justo, por muy pobre que seas, tus hijos no tendrán que buscar trabajo. Tus nietos no tendrán que buscar trabajo. ¿Qué más quieres? Es algo maravilloso ser un cristiano del nuevo pacto y tener este testimonio hasta el final de tu vida. Pasé mi vida buscando la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, y todas las demás cosas me fueron añadidas. Amén.